Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y me da mucho gusto darles la bienvenida a una nueva temporada de conversaciones y de charlas con autores, editores y demás actores del mundo literario que creemos que es importante tener en cuenta y que también creemos que es importante conocer. Para el día de hoy hemos decidido arrancar nuestra nueva temporada conectando un poco con el capítulo anterior para aquellos que lo escucharon y si no, aún están a tiempo para hacerlo. Y aprovechando un viaje a Barcelona, realizamos una serie de conversaciones sobre las cuales ya se enterarán, pero la primera de ellas es una que a mí personalmente me trajo mucha alegría poder volver a hablar con un autor, filósofo, poeta y ensayista como Rafael Argullol, con quien trabajé de manera muy cercana a lo largo de unos 6 o 7 años, no solamente en la transcripción de una de sus más importantes obras, que fue Visión desde el fondo del mar, publicada en el año de 2011 por la editorial Acantilado, sino también por una serie de conversaciones que publicamos entonces en el blog El Boomerang, hace más o menos 20 años, en el momento en el que los blogs estaban poniéndose de moda, así como ahorita tanto hablamos de los podcasts. Rafael Argullol nació en Barcelona en 1949, es uno de los escritores más reconocidos, más importantes, no solamente de la literatura catalana, sino de la literatura española, autor de libros de poesía como El enigma de Lea, también de Cantos del Nahumón, El poema de la serpiente, El afilador de cuchillos, pero también en narrativa unas estupendas novelas como mi favorita, que es Lampedusa, publicada en 1981, o Desciende Río Invisible de 1989, Davalú o El Dolor del 2001 y, por supuesto, uno de los últimos sobre los cuales estaremos hablando, que es titulado Poema, sin mencionar, por supuesto, la gran obra a la que le hacemos un homenaje en este capítulo, como lo es Visión desde el fondo del mar. Estuvimos reunidos en la casa de Rafael, lugar al que frecuenté tantas veces como se pueden imaginar, hace 10 años aquí en Barcelona. Así que este capítulo es muy especial. Me tiene muy contento poder comenzar por acá porque es traer esos momentos en los que crecimos como lectores, en los que aprendimos como estudiantes y sobre todo en que entendimos unos mensajes literarios y sobre todo unas fórmulas que desde siempre hemos considerado muy importante compartir. Así que sin mayores preámbulos les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Paredro, retomando nuestra programación habitual los sábados, y los dejo con este capítulo con Rafael Argullol. Así que sin mayores preámbulos les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Paredro con Rafael Argullol, y estén pendientes de muchas otras conversaciones que grabamos aquí en Barcelona. Bienvenidos. Rafael, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Muchas gracias por tu hospitalidad y la alegría de reencontrarte. La alegría, Rafael, para mí es muy grande y aquí quiero contarle a nuestros oyentes que para mí volver aquí a tu casa es de muchos aspectos volver al origen, por lo que supuso el trabajo que hicimos de visión desde el fondo del mar, por el trabajo de transcripción y también por las conversaciones que tuvimos. Entonces quiero arrancar esta entrevista reconociendo que volver aquí a hablar contigo es un momento muy importante de esta casa y de todo este proyecto editorial y literario que llevo en los pasados 3 años y muy felizmente este es nuestro capítulo 101. Pues es verdad, a mí me es inevitable sentir nostalgia de aquellos días, de aquellos muchos días que pasamos conversando, dialogando, grabando estas conversaciones, que pasamos comentando Visión desde el fondo del mar, que tú tenías la delicadeza y la amistad de ir transcribiendo y lo recuerdo como un momento dorado, como un momento, una especie de pequeña edad de oro de mi propia trayectoria literaria, estos encuentros, estas conversaciones en las que creo que llegamos a hablar de todo lo humano y todo lo divino y lo llegamos a hacer de una manera muy libre, porque pienso que una de las características principales que tenía nuestra relación y que tenía nuestra conversación es esa libertad. Hablábamos de todo, pero hablábamos
sin la vigilancia de referentes concretos, sino que de una manera espontánea todo lo que iba surgiendo pues iba estando presente en el escenario. O sea, tengo un recuerdo extraordinario de aquellos días. Rafael, gracias. A mí me ocurre igual y creo que nunca había estado tan dentro de la mente creadora de un creador como tú, porque no solamente tuvimos el proceso de transcripción desde Visión, sino ya esto va a sonar anacrónico, porque estamos hablando de un podcast en el momento del auge de los podcasts, pero a nosotros nos tocó trabajando juntos el auge de los blogs. Sí. Hace 20 años. Es verdad. Que llegaron con la misma fascinación que ahorita tienen estos medios de divulgación. Entonces, a ti te llamaron, Basilio Baltasar te llamó del grupo Prisa a invitarte a participar en el Boomerang. Tú estabas en la mitad de la composición de Visión desde el fondo del mar y ahí fue cuando me dijiste, necesito ayuda porque no tengo tiempo para estar en las dos cosas. Así es que no solamente yo transcribía lo que era tu obra literaria, que se había escrito más o menos hacía 2 años en relación a lo que se transcribía después de lo creado, pero luego cuando nos encontrábamos en el Hotel Calderón, tú me hablabas de lo que te preocupaba en lo inmediato. Por lo tanto, esas conversaciones nos permitían echar mano de tus recuerdos y de la experiencia que terminó siendo el manuscrito y el libro de Visión desde el fondo del mar, pero al mismo tiempo tu previsión y tu alerta sobre las circunstancias que ya nos estaban empezando a acechar y que tuvieron aquí en Cataluña su ruptura o su explosión en el 2011-2012, y ya ni hablar para efectos de tantas cosas que hablamos, pues lo que ha pasado en los últimos 4 años. Nunca había estado tan metido y sabiendo prácticamente los 360 grados hacia donde tú estabas pensando. Es que yo creo que en esas conversaciones nosotros afrontábamos el hecho literario en todas las esferas. En la esfera más física y fisiológica, ya que yo escribo a mano y por tanto los manuscritos eran la traducción de un esfuerzo físico, de un esfuerzo fisiológico. En tu caso, tú tenías que hacer también el esfuerzo de entender caligráficamente lo que era la escritura y transformarlo en un lenguaje más universal que era el ordenador, etc. Había esa cuestión que no era una cuestión menor, era una cuestión muy importante, pero de ahí pasábamos a la otra vertiente, que era la elaboración en vivo del blog literario, que implicaba conversaciones sobre distintos temas que nos íbamos proponiendo y que algunos de ellos surgían allá espontáneamente y otros los proponíamos para el día siguiente y los afrontábamos en esas conversaciones que hacíamos o bien aquí en casa o hacíamos en el bar de un hotel. Exactamente. Del Hotel Calderón. Entonces, en estas conversaciones yo diría que estaba lo escrito en el sentido más físico del término, lo escrito en el sentido más ecuménico, más universal, y la oralidad en todas sus facetas, y sin transición. Íbamos pasando de un plano al otro, de la misma manera que íbamos pasando de un territorio al otro. Pasábamos de la literatura al cine, del cine a la pintura, de la pintura a la escultura, sin discontinuidades. Era una especie de continuum. Exacto. Y sabes también que recuerdo mucho, que creo que era lo que le ponía un componente temático por lo menos fascinante, y era que creo que nos movíamos entre lo espectral y lo sugestivo y luego lo pragmático que estábamos viviendo. Es decir, recuerdo por ejemplo la primera conversación fue sobre el insomnio. Y recuerdo que también para mí supuso un aprendizaje, aprender a escuchar y aprender a hablar, cosa que yo siento también que contigo fue con quien aprendí a hablar. Fue como mi segundo nacimiento al habla, porque en ese momento yo estaba haciendo el doctorado y yo sabía que tú traías ideas, una especie de magma que se estaba bullendo y que tú lo que necesitabas era la pregunta precisa para poder desarrollar efectivamente lo que tenías que decir, porque de lo contrario
no hubiera sido conversación, sino pues dictado, y que no estábamos en eso. Entonces recuerdo cómo hablábamos del insomnio, cerrábamos también con algo que ya está también en tu página web para nuestros oyentes, que es la galería de espectros. Entonces esos espectros que te visitaban también nos visitaban en el Hotel Calderón, lo que nos dejaba en ese territorio artístico, poético, mágico. Pero al día siguiente discutíamos acerca de la importancia de una revista en La Vanguardia en la que se refería a la edad madura como una enfermedad. O que empezábamos a leer los grandes problemas de las megalópolis, porque ese era el momento en el que en Barcelona precisamente estaban llegando alrededor de 2.000 o 3.000 containers de la China y con una hiperpoblación que empezó a desbaratar muchos de los barrios y de las calles internas. Por lo tanto, creo que era esa doble suspensión lo que nos permitía estar por encima de muchas cosas y verlo desde muchos momentos y desde muchas intersecciones. Bueno, el estado de insomnio es un estado que ha sido muy importante para mí. Yo tengo tendencia al insomnio. Evidentemente, cuando tú tienes insomnio, lo que quieres es dormir, pero como no lo logras, lo que se hace es que tu mente se acelera, se desarrolla a una velocidad extraordinaria y tú puedes llegar a escribir libros enteros en horas de insomnio, libros enteros, poemas, capítulos de libro, etcétera, etcétera. Entonces, el estado de insomnio, que ha sido duradero en mi caso, me ha llevado mucho más a la convicción de que lo que llamamos nuestra realidad no es únicamente nuestra realidad empírica, sino que son nuestros sueños, nuestros presentimientos, nuestras intuiciones, nuestros mitos. Todo esto es nuestra realidad. Y que en la medida que cortamos las alas a lo que llamamos realidad y la convertimos solo en su traducción empírica, entonces a la fuerza cortamos las alas también a lo que es nuestra vida. Por eso, en mi caso, la utilización de términos como espectral o fantasmagórico no es tanto relacionado con una película de terror, sino que es más bien por estas formas especulares que tiene de juego de espejos que tiene la realidad, que los espejos van jugando entre sí y en el que lo que nosotros soñamos o lo que vivimos en estado de vigilia o lo que recordamos, la memoria, por ejemplo, es un territorio muy delicado de ese carácter especular, pues todo eso es nuestra realidad. Con la misma categoría, tiene igual categoría la fantasmagoría que la realidad pragmática. Claro. Tiene igual categoría una conversación alrededor de los containers chinos que se están acumulando en el puerto de Barcelona, que lo que sería una travesía de lo que es el vacío místico. Están en la misma categoría. Otra cosa es que lo planteemos en diversos momentos o en diversas estructuras literarias, pero están en la misma categoría. Todo es decisivo desde el punto de vista de la conformación de nuestra realidad. Así es. Rafael, a mí me intriga mucho hacerte una pregunta, es decir, y adelanto también a nuestra audiencia que estas conversaciones sobre las que estamos hablando van quedando a punto para una próxima publicación y que también hay otra que no sé si tú recuerdas, pero es alrededor de 2 horas y media de conversaciones sobre los clásicos antiguos de los griegos. Ajá. Que no sé si recuerdas, pero eso está grabado y yo lo logré rescatar. Pues vaya. Y se va a transcribir y que es el mismo formato en el que hablamos. ¿Cuántos tesoros secretos tienes? Exactamente, que los quería sacar ahora. Sí. Muy bien. Pero es exactamente visitar a los griegos como los clásicos modernos, los antiguos clásicos modernos, que de hecho eso fue una asignatura que tú dictaste y que yo fui tu profesor asistente, sí. ¿verdad? Sí. En ese momento ya, Rafael, y yo aprendí mucho de ti y sé que también todos tus lectores, es cómo podemos combinar la sensibilidad estética y cómo podemos buscar el valor estético en lo cotidiano.
Y ese siempre es una constante que a mí se me quedó, es algo que yo llevo a mis oyentes, pero también a mis hijos y a mis alumnos. Me gustaría preguntarte por ese principio, cómo se vio afectado, y no me refiero que sea especial negativamente para nada, pero cómo se te fortaleció, cómo lo viviste después de lo que supuso el COVID, después de lo que supuso el aislamiento y la cantidad de abruptos cambios que tuvimos, no solamente de orden físico, sino también de orden mental. Bueno, el aislamiento del COVID creo que es algo que nos ha afectado más de lo que creemos. Es decir, que nos afectará casi en un sentido de depósito geológico. No es solo la violencia del momento, como pueden ser los primeros meses con su acumulación de muerte, etc., sino que es algo que nuestras generaciones van a recordar y va a pervivir en ellas a lo largo de todas sus vidas. Esto estoy completamente convencido. Lo que ocurre que en mi caso particular se dio la circunstancia de que en el año 1993 yo había escrito una novela llamada La razón del mal, que en ese año ganó el premio Nadal, en la que planteaba una plaga, una epidemia en una ciudad universal, en una ciudad que no tenía nombre. Y muchos de los mecanismos que se desarrollaron entonces, hace 2-3 años, eran mecanismos que yo había planteado ya en esa novela. Dio la casualidad de que esa novela acababa de traducirse, de publicarse en Italia, y entonces en Italia llamó mucho la atención el que una novela, pues prácticamente 25 años antes, hubiera planteado ya toda una serie de circunstancias que son las que hemos entrado ahora. En esa novela yo planteaba que la memoria y la amnesia lucharán entre sí respecto a lo que ha sido ese acontecimiento. Es decir, por un lado, nosotros asistimos a una operación colectiva de amnesia, de intentar olvidar lo que sucedió, pero por otro lado eso sigue viviendo en nosotros como un episodio como epifánico. Tuvo algo de epifanía negra, si quieres, pero de epifanía. Y luego tuvo algo que sí que me parece que es nuevo en la historia, y es que fue un toque de atención mundial, global. Es decir, todos al mismo tiempo, en Barcelona, en Bogotá, en Tokio, todos al mismo tiempo, en un momento determinado, sentimos que algo se atravesaba en nuestras vidas. Y ese algo era compartido. Se podía vivir con mayor o menor intensidad, pero fue algo compartido. Y ese fenómeno realmente es un fenómeno nuevo, porque incluso cuando hablamos de guerras mundiales, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fueron relativamente mundiales, eran más bien todavía guerras mundiales en el sentido eurocéntrico. En cambio, la pandemia tuvo ese carácter global que marcó al ser humano en cuanto a ser humano. Y en ese sentido era un fenómeno nuevo, que nos llevó a circunstancias peculiares en nuestras vidas. Por ejemplo, yo he comentado con muchos amigos lo que fue esos primeros meses de confinamiento absoluto, y para todos significa un tatuaje, para todos significa algo que ha marcado profundamente sus vidas. Es cierto que para unos fue muy dramático por la existencia tan cercana de la muerte masiva, y otros lo recuerdan como un periodo de serenidad y de tranquilidad, porque se vieron inmersos en un silencio
que rompió con el ruido de la vida cotidiana, y eso lo recuerdan de una manera casi grata. Claro. Y ahí es donde nos queda ahorita en que lo que estamos, y es ver cómo se va a crear sentido desde esa experiencia precisamente de lo que esto. Porque es que en estas conversaciones había un tema que nosotros me acuerdo que abordamos mucho, y hay una conversación que se llama los mercaderes de la salud, precisamente, en el que ya empezábamos a ver esa dependencia en todo un sistema en el cual, pues mientras más fácil digan que necesitas consumir medicamentos, pues más fácil se empiezan a romper mitos y se empiezan a llevar cosas. Pero también hay otra conversación, y me acuerdo mucho que tú comentabas, tú recordabas unos largos paseos por el Paseo San Juan en el que intentábamos recuperar y evocar, gracias a precisamente lo que hacíamos, era la posibilidad de tener tiempo para hablar, casi como casi como una especie de reto y absolutamente como una confrontación con lo que se nos pedía entonces, que era no hay tiempo para hablar, lo que hay es tiempo para hacer. De repente nos vemos llenos de tiempo y de repente nos vemos llenos de pensamientos, ¿cierto? De momentos en los que todo empieza de nuevo a bullir para poder darle sentido a lo que está pasando, y ahí es cuando aparecen novelas del pasado y empiezan a aparecer esas nuevas novelas que nos van a permitir entender un poquito más. Bueno, y no solamente novelas, también películas y todo lo que pueda hacer, pero esas novelas que nos van a ayudar a mirar es hacia adelante. Bueno, es que lo de la pandemia tuvo características de peste y por tanto de muerte masiva. Yo recuerdo imágenes estremecedoras, por ejemplo, de hileras, hileras, hileras de ataúdes en Madrid, ¿no? Sí. O, por ejemplo, las imágenes de los árboles cortados en las orillas del Ganges, que ya no quedaban más árboles porque ya se había utilizado toda la madera en los crematorios por la cantidad de muertos que eran inasumibles. Es decir, por un lado, tuvo las características de peste medieval masiva, ¿no? Pero lo que ocurre es que colocada en la globalidad de nuestros días. Pero por otro lado, y simultáneamente, nos metió o nos sometió a una situación completamente distinta, que nos proporcionaba silencio, que nos proporcionaba tiempo, que nos proporcionaba pensamiento, algo que en la vida cotidiana, digamos, antes de la patología, parecía que no teníamos. O sea, fue una patología que en cierto modo nos hizo enfrentarnos a las patologías que cotidianamente tenemos en la vida moderna, ¿no? Claro. Tú has utilizado una frase muy interesante, llenos de tiempo. Estar llenos de tiempo es una circunstancia casi angélica para una sociedad que continuamente se lamenta de no tener tiempo. Exacto. Que es si hubiera que resumir el lenguaje del esclavo, se podría resumir en esto: no tengo tiempo, no tengo tiempo, y así pasa la vida sin tener tiempo. Pues de repente estuvimos llenos de tiempo. Y de repente, no sé cómo fue en Bogotá, pero aquí estuvimos llenos de silencio. Supongo que en Bogotá también estuvimos llenos de silencio. Y claro, estar lleno de tiempo y estar lleno de silencio es estar lleno de memorias, estar lleno de pensamientos, estar, digamos, con lo que antes se llamaba las potencias del alma desencadenadas. Claramente, sí, sí, sí. Y además, hay algo, Rafael, que te quiero preguntar. O sea, en los últimos 10 años, pues tú has publicado alrededor de 5 o 6 libros, ¿cierto? Pero me quisiera concentrar en 2, en Visión desde el fondo del mar, que es con el que arrancamos, pero también con Poema, que fue tu ejercicio de escritura diaria durante 3 años, ¿verdad? Y ahorita, sobre el que nos vas a contar ahorita, que es el que acabas de terminar, que aún no hay título, que está recién. Uno es de los 2 ya publicados, uno es de 1300 páginas
y este otro, y Poema también está sobre las 1200. Yo siento que tu escritura, no solo por longitud, sino también por temática, invita un poco a absorberse y a sustraerse del tiempo. ¿Por qué? Porque es la invitación a la profundidad del yo, que es característica de tu obra, pero también a poder conectar y tocar como con esas evanescencias y con eso, con todo aquello que empieza a surgir de la experiencia. ¿De qué manera este último libro se le ve alguna tatuaje o se le ve alguna huella de lo que pudo haber sido ese momento de silencio de la pandemia? ¿O tú crees que era un hábito que tú ya tenías instaurado? No, está presente en el libro inédito, ¿te refieres? Sí, al inédito, el inédito. Es un libro que he entregado a la editorial pues hace una semana y que saldrá el año próximo. Es un libro que me ha ocupado los últimos 4 años. Por tanto, cuando empiezo el libro no ha ocurrido la pandemia. No ha ocurrido, exactamente. Y cuando estoy en medio del libro ocurre la pandemia. Naturalmente eso hizo variar la perspectiva. No porque el libro hable mucho de la pandemia, que habla, hay pinceladas, hay presencias de las circunstancias de la pandemia en la propia escritura del libro, sino porque me varió a mí. Yo había previsto ese libro, que quizá al final habrá que considerar como la tercera parte de una trilogía, Visión desde el fondo del mar, Poema y finalmente este libro. Cuando me puse a escribir este libro, pensé que estaba en un periodo, o que podía estar en un periodo de una cierta tranquilidad espiritual. Pero pronto me di cuenta que estos pensamientos son siempre pensamientos del diablo. Creer realmente que vas a vivir un periodo de tranquilidad espiritual es algo que es como una promesa imposible. Y entonces, en medio surgió la pandemia y mi estado de ánimo cambió, mi actitud cambió, y eso evidentemente tuvo unas consecuencias también en el libro. Por tanto, la pandemia está presente doblemente en el libro, porque está presente en cuanto a flashes, a presencias, y en cuanto me cambió a mí, y al cambiarme a mí, cambió mi relación con el libro que estaba escribiendo. Claro, que eso me parece que es la presencia más poderosa de todas. Rafael, y quisiera devolver un poquito, porque Poema es este ejercicio que tú haces de escritura diaria, de un poema diario durante 3 años, ¿verdad? Visión desde el fondo del mar es también el ejercicio que tú realizas para poder prácticamente establecer un mapa sobre lo que han sido tus distintos yoes, los distintos recorridos y cómo todas las experiencias confluyen. ¿Cómo se siente, y ahorita que terminas el tercero, cómo se sienten y cómo ocupan espacio en tu memoria y experiencia esta especie de ejercicios espirituales de 1300 páginas? Pero no dejan de ser un ejercicio espiritual que te define en un momento y que deja en algún momento, cuando se termina y se publica, como esa imagen de Rafael Argullol, no sobre piedra, pero sí en papel. ¿Cómo vives tú cuando pasan los años y empiezas a encontrarte de nuevo con ese Rafael que arrancó a escribir el primer capítulo, El náufrago, por ejemplo, abriendo los exámenes del doctor Stephenson y que te está informando sobre tu relación con Eva mitocondrial? Bueno, es un poco como nos podemos representar míticamente y también realmente la imagen del archipiélago. Es decir, cuando uno va avanzando por un archipiélago, imagínate un archipiélago supuestamente virgen. Tú vas avanzando por este archipiélago y vas descubriendo una isla tras otra. Pero te das cuenta que cuando has descubierto la segunda, la tercera isla, te queda todavía el resto del archipiélago. Pero nunca sabes que te queda el resto del archipiélago. Sabes que te quedan otras islas, pero el resto del archipiélago no existe como tal. Sí. Es como la vida.
sabes que te quedan días, pero no sabes en qué consistirá el resto de la vida. Pues con la memoria y con la inmersión en el yo, pienso que sucede lo mismo. Es decir, que uno va avanzando o uno se va sumergiendo, de ahí viene el título mismo de Visión desde el fondo del mar, uno se va sumergiendo y a medida que se va sumergiendo va descubriendo islas, pero no sabe cuántas islas le quedan, no sabe la extensión del archipiélago. Y entonces, ahora que recientemente he acabado lo que probablemente es el tercer libro de esta trilogía, es seguro que yo sé más de islas mías, pero no sé en qué consiste el archipiélago. Ya. Te entiendo, sí. O sea, tengo más islas visitadas, pero a medida que voy visitando islas, más grande parece el archipiélago. Y en cualquier caso, nunca sabes la extensión exacta del archipiélago. Es un archipiélago perpetuamente virginal. No entero, pero sí en lo que queda. Y como lo que queda es lo que tenemos, porque lo que tenemos tú y yo es lo que queda a partir de esta conversación que estamos realizando, ¿no? Exacto. Esto es lo que nos queda. Y me parece muy bonito, pues como siempre ahí está el archipiélago y resuena pues obviamente el archipiélago de Hölderlin, que tanto también estudié contigo en la universidad. Pero hay algo que te quisiera preguntar, Rafael, y es ese ejercicio de, así como nos hablas de islas, yo siento que también ese trabajo que hiciste diario en Poema es casi como botar la atarraya para ver qué sale, porque claro, te ves en la superficie y no quiero, o sí quiero en realidad alargar un poco más el visión desde el fondo del mar porque me sirve como metáfora, es decir, tú te asomas al día a día y ves una superficie, ¿verdad? Y sales al encuentro de la creación poética, que sería el equivalente de botar una red Sí, así y no es. saber qué vas a pescar. Es buena imagen, buena imagen. ¿Cómo fue esa experiencia de encontrarte? Es decir, como ya me lo decías ahora, terminó siendo sudor y lágrimas. Yo sé muy bien cómo escribiste Visión. Yo sé que tú escribías 7 horas diarias y que escribías hasta que la muñeca te dolía y la muñeca te dolía y esa era tu alarma. Incluso tenías una metáfora muy bonita y que para ti la hoja en blanco era el bloque de mármol de Carrara, en el que tenías que pincelar con mucho cuidado como los grandes maestros renacentistas. ¿Cómo es el proceso ahora? ¿Cómo te fue trabajar diario, pero no por las grandes extensiones de las islas, sino como por esos pequeños frutos que salen del día a día? Bueno, la metáfora que has utilizado me parece justa. Así como Visión fue un trabajo de inmersión en el mar, una inmersión en tu propio mar, Poema fue más bien ese trabajo del pescador solitario que echa la red a ver qué es lo que pesca diariamente. Y si lo que pesca puede ser muy rico y valioso o puede ser muy modesto. Claro. Pero tú de alguna manera le das la misma importancia a lo rico y precioso y a lo modesto porque lo importante es el acto mismo, el gesto mismo de echar la red, ¿no? Entonces, pesques mucho, pesques poco, la obra se va generando en la medida que tú vas realizando el gesto de echar la red o de poner la caña, como quieras, y así un poco fue esta experiencia de 3 años entre 2012 y 2015, en que iba intentando concretar lo que es esa realidad de la que antes hablábamos, formada por cosas empíricas, pero también por sentimientos, por presentimientos, por intuiciones, por mitos, etc., cómo se concretaba aquel día, cuál era el acontecimiento del día. Claro. Y el acontecimiento del día igual podía ser una rememoración de un hecho extraordinariamente universal e importante, como podía ser, qué sé yo, la
la rememoración de Auschwitz. Yeah. Pero igual era una cosa completamente humilde, completamente cotidiana, como podía ser la percha en la que había colgado un abrigo. Claro, claro. ¿Eh? Pero ese yo creo que es la aventura tan interesante de saber qué depara hoy la marea, qué trae hoy la marea. ¿Cuál es el acontecimiento? Exactamente. ¿Y escribías a la misma hora, por ejemplo, Rafael, o escribías en distintos? No. Porque imagino que eso sí ya pone un hábito muy difícil. No. Iba escribiendo en distintos momentos del día. Lo que sí me obligué es a escribir cada día. Okay. Porque era una época que viajaba mucho yo y por tanto escribía también en los viajes. Claro. Y por tanto utilizaba cuadernos de escritura, utilizaba todo, hasta billetes de avión, todo, utilizaba todo. Qué maravilla. Para hacer el acontecimiento del día. Espero que todo ese material se haya guardado como guardaste el de Visión. Sí, en parte está guardado. En parte me imagino. Sí. Rafael, me cuesta mucho trabajo, tú sabes que el cariño que yo le tengo a Visión, pero hay una novela tuya que para mí es iniciática, que es Lampedusa, una historia mediterránea. Yo cada vez que te escucho y te leo, no sé si es por terquedad, pero sigo sintiendo que de alguna manera esa pequeña novela contiene unas semillas de muchas cosas que después terminaron apareciendo a lo largo de tu obra. Y la fundamental es esa de querer ser romano. No digo que esa es la que siempre aparece en ti, pero me parece muy importante desde ese momento en el que el personaje llega a Sicilia porque quiere vivir Roma, quiere vivir la Roma antigua. Y se somete al misterio, al velo de Eleusis, a todas estas cosas, incluyendo los encuentros. Me gustaría preguntarte cómo es tu relación actual con esa novela. Bueno, es una relación muy importante. Es una novela escrita en un momento áureo de mi vida, o que ahora me lo parece, no sé si en aquel momento lo fue tanto, que fue los años que viví en Roma y que viajaba mucho por Italia. Yo estaba tan penetrado de la cultura italiana y de la ciudad de Roma que en un momento determinado incluso pensé en escribir en italiano. Okay. Y de hecho hay un primer manuscrito de Lampedusa escrito en italiano. Oh, wow. Yo sabía entonces mucho italiano porque vivía allá. Ahora no sé tanto porque he perdido una cierta práctica. Pero a pesar de todo, luego me convencí de que sabía italiano, pero no suficientemente como para convertirlo en lengua literaria. Y entonces lo que hice es autotraducir el manuscrito italiano al castellano. Okay. Y entonces este es el surgimiento de Lampedusa. Bueno, yo cuando escribí Lampedusa era muy joven, tenía 26 o 27 años y claro, estaba imbuido de toda una serie de pasiones que quizá en nuestros días cuesta entender. Sí. Yo creo que sí. Pero entonces el protagonista es alguien tan apasionado que incluso tiene la ilusión de cambiar la época en la que va a vivir y de alguna manera revivir lo que es un amor mítico. Exactamente. Y ahí es donde entra ese contacto con lo mediterráneo, pero con todo lo que conlleva esa experiencia en Sicilia, que como tú dices, con todos los componentes. Hay otro libro, Rafael, que veo muy en relación con este, aunque no a nivel temático, pero sí desde un acercamiento tuyo. Me refiero a una educación sensorial. Ese es un libro además con una muy bella portada en que sale una foto tuya de 7 años y arranca desde los frescos de Pompeya, recuerdo muy bien. Un libro en el que te empiezas a preguntar por aquello sobre mucho de lo que ya hemos hablado hoy, pero es empezar a buscar en lo pictórico esa explicación de lo interior, de lo psicológico y de lo espiritual, me atrevo a decir. Te quiero preguntar lo mismo que con la anterior, ¿cómo te va con el libro como ese? Porque me parece que es de una... El libro me recuerda una etapa muy importante de mi vida, que es el momento en que se dan estos cambios, primero sutiles y luego violentos, de pasar de la niñez avanzada a la pubertad.
En mi caso, además, se daba la circunstancia de que vivía en un universo masculino. Vivía con una abuela y una madre muy importantes y muy impactantes, pero luego iba a un colegio enteramente masculino, no tenía hermanas, no tenía amigas de las hermanas, por tanto era un mundo muy masculino. Y entonces el libro trata fundamentalmente de cómo siente que tiene que adaptarse un impulso a una forma. Okay. O sea, ese impulso que están haciendo y que no sabes muy bien lo que es el impulso sexual de esa edad, de la infancia avanzada, de la pubertad, de la primera pubertad, que en mi caso tenía que confrontarse con una forma que no estaba muy seguro cuál era, como era la forma de la mujer, porque no sabía muy bien. Yo había visto solo una niña desnuda que era una gitanita, de la que hablo en el libro. Y entonces no sabía muy bien exactamente cómo era la morfología. Sin embargo, esa morfología que no sabía exactamente cómo era, me causaba una atracción brutal. Que esto es muy interesante. Claro. O sea, sentirte atraído por algo, atraído insuperablemente por algo, que tú no sabes exactamente lo que es. Yes, claro. Entonces, esto que es un hecho central en nuestras vidas, se conforma también en una especie de metáfora de la vida espiritual. No solo de la vida física en el sentido más estricto del término, sino de la vida espiritual. Entonces, cuando yo posteriormente reviví esa historia, es cuando la vinculé con esa historia del arte y del desnudo femenino en la pintura que yo miraba en el despacho de mi abuelo, miraba en secreto. Claro. Entonces yo fui descubriendo la morfología femenina así. Qué bonito, eso está. Este libro se llama Una educación sensorial, que también en acantilado. Rafael, se nos agota el tiempo, pero quisiera cerrar con esta pregunta o este tema para que lo charlemos. En los visión, bueno, ni siquiera voy a remitirme a visión, voy a remitirme a lo que ha ocurrido, digamos, en los últimos 15 años de escritura literaria, llamémoslo un poco, no quiero hablar ni de europea ni de latinoamericana, sino ciertas tendencias a que han desarrollado desde géneros como la autoficción, con todo lo que eso tuvo y todo lo que trajo, luego las escrituras híbridas en las que se mezcla lo ensayístico, lo tecnológico, los distintos medios, es decir, hemos visto siempre como una intención de decir no es suficiente con los límites y las fronteras que se nos han impuesto. Sin embargo, tú estás escribiendo hace 30 años lo que llamas la escritura transversal, es decir, tú superaste este problema hace mucho tiempo, no solamente desde el interés temático, sino también desde lo técnico. ¿Cómo te sientes de alguna manera haber estado en un espacio en el que las fronteras se diluyen necesariamente para poder ser, y tanta obsesión editorial y de repente tanta búsqueda por hacer algo que de alguna manera pues ya se estaba desarrollando desde algunos aspectos? Yo en mi caso fue un acto de sinceridad literaria. Yo empecé a escribir muy joven y escribí pues lo que normalmente se llama poesía, lo que normalmente se llama novela, ensayo, pero yo no me sentía contento con estas divisiones rígidas. Y entonces, claro, apelando a cómo funcionaba mi cerebro, pero sobre todo a cómo funcionaba mi imaginación, yo vi que las fronteras no existían o eran tan lábiles en que una región se incrustaba en la otra de una manera muy fácil, o al menos a mí me parecía. También me parecía que el mundo de las ideas y el mundo de las sensaciones eran dos mundos superpuestos, no eran mundos separados. Y a partir de ahí es cuando pues yo mismo empecé a hablar de la escritura transversal como esa escritura en la que, en cierto modo, uno intenta ser fiel a la naturaleza de su imaginación. No es que tenga que buscar artificios y recursos fuera, sino fiel a esta naturaleza. De la misma manera que antes hablábamos del estado de vigilia y el sueño, que son
dos regiones que se incrustan una en la otra. También en nuestra imaginación, lo que son las sensaciones y lo que son las ideas corren parejas unas al lado de las otras. Y de ahí surge un tipo de escritura en el cual, para mí, intento, siempre digo que utilizo el microscopio y el telescopio. Con el microscopio intento llegar a lo más íntimo, pero que cuando ese íntimo ya es obscenidad, le doy la vuelta a la lente y voy de nuevo buscando lo macro. Y con el telescopio busco lo más universal, pero cuando ya se convierte en demasiado abstracto, le doy la vuelta a la lente y vuelvo hacia el cuerpo. Claro. En este último libro que he escrito se verá la importancia que yo he otorgado siempre al cuerpo. Okay. Al cuerpo porque he otorgado importancia al cuerpo porque para mí el espíritu es el cuerpo situado en su máxima tensión. Qué bonito. Pues Rafael, muchas gracias y decir que lo que yo más te aprendí en el doctorado y en el trabajo fue precisamente esa necesidad y esa voluntad de cruzar las fronteras, de no temer a cruzar, a saltarse la categoría, a saltarse como las nomenclaturas, porque las nomenclaturas solo traen sus prisiones y solamente traen sus zonas de confort en las que no se permite. Es muy bonito el ejemplo que das del lente, porque determina que nos consideramos, nos contemplamos en la intimidad, pero siempre mirando un firmamento. Claro. Es decir, el firmamento es lo que me lleva a mí a lo íntimo, pero luego es lo íntimo, que son temas como el microcosmos y el macrocosmos que son más allá de relatos, a mi juicio, son enseñanzas para la vida. Ha sido un placer, Camilo, rememorar aquellas conversaciones para nosotros dos memorables, rememorarlas aquí y al mismo tiempo dar por inaugurado un nuevo periodo de conversaciones. Así es, Rafael. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Repito que es un día muy importante para esta casa volver a hablar contigo por todo lo que eso significa, y a todos nuestros oyentes, pues ya saben el nombre, ya saben los títulos, ya saben cómo caminar hasta su librería cercana o su Kindle para poder adquirir no solamente los libros de Rafael Argullol, los que hemos estado hablando hoy, Visión desde el fondo del mar y Poema, sino estar muy pendientes a dentro de un año en el que ojalá, Rafael, te volvamos a tener de invitado. Ojalá. Y podamos hablar del libro y poder así cerrar la trilogía que tanto seguimos en esta casa. Espero que sí. Que sea así. Muchísimas gracias, Rafael, y a todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.